¿qué tal? Esto es Dame el Poder. Hoy nuevamente nos vamos a apartar de la actualidad del día a día y vamos a tratar dos temas que tienen que ver, como siempre, con, por un lado, la economía y por otro lado, un tema que en este caso es política internacional y un tema trascendente para la humanidad, que es el Holocausto, la matanza de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Para este tema está en estudios el vicepresidente del Museo del Holocausto en la Argentina, Guillermo Yancos, como así también su especialidad es el tema de las relaciones internacionales, porque en los últimos tiempos vimos, y ya hemos hablado en este programa, cómo los nacionalismos, los exacerbados nacionalismos, están influenciando, hay que ver qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Cómo surgen este excesivo amor, diríamos, y cerramiento por parte de las naciones, tanto en Estados Unidos con un candidato como Donald Trump, como en Europa con otros candidatos, o por ejemplo lo que ocurrió en Gran Bretaña, cuya salida de la Unión Europea tiene que ver un poco también con que muchos de los que votaron para que Gran Bretaña salga, Brexit, la salida de Bretaña, que quiere decir Bretaña, exit, salida, que tuvo que ver mucho cuánto la gente estaba en contra, por ejemplo, del tema de la inmigración. Muchos inmigrantes están muy preocupados. Muchos de los que votaron para que Gran Bretaña salga pretendían que no vengan más inmigrantes. Esto no creo que vaya a ocurrir, o al menos la mayoría de los analistas coinciden en eso, pero fíjense ustedes que con esto de la ola inmigratoria en Europa, y esto está ocurriendo en gran parte de Occidente, se están cerrando los países y este aislacionismo es una tendencia mundial. El impacto también aquí en la Argentina. Y el otro tema que vamos a hablar tiene que ver con la economía, más específicamente en qué estado de situación está la industria y más específicamente quizás también las pymes. Y en estudios también Diego Coats, un economista muy prestigioso, porque muchas empresas están pasando por un momento difícil entre el aumento del costo laboral, bueno, una serie de detalles, la inflación, el aumento de las tarifas y cuáles son las perspectivas de, diríamos, a futuro, que teóricamente, según el gobierno, vamos a ir saliendo adelante. Pero bueno, en el mientras tanto, ¿qué es lo que va a haber que ir haciendo? Hay proyectos en el tema del Congreso de la Ley PYME y todos estos temas los vamos a tratar aquí en este programa, después de la pausa. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Y tal como les dije, este tema de los nacionalismos, que lo estamos tratando, es porque en realidad, lo que no les dije al principio del programa, es que está todo relacionado, ya que este nacionalismo exacerbado es lo que llevó, por ejemplo, en extremo, a que aparezca Hitler en Alemania, ya por 1930, 33 que llegó al poder. Y fíjense ustedes que está viendo nacionalismos, no, esperemos que no haya otro Hitler. Acá hubo un argentino que compró ropa de Hitler, salió hace unos días. Entonces, por eso es que hemos decidido tratar este tema, como así también cómo son los nacionalismos actuales, tanto en Estados Unidos como en Europa o acá. Así que aquí en Estudios, Guillermo Yancos, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿cuál es la relación, si es que existe alguna, ¿no?, entre todo esto que estamos hablando? Fue muy buena tu presentación. Además de un enunciado, te diría que es una denuncia de estos tiempos. El siglo XX se caracterizó por dos guerras mundiales. Guerras mundiales que trajeron, por ejemplo, la Shoah, el Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos.
donde se caracterizó por lo que se llama Holodomor, que fue la muerte de hambruna que produjo Stalin, donde se caracterizó por el genocidio armenio, donde murieron millones de personas, donde además estuvo Ruanda, con su problema casi salvaje, donde además Hiroshima y Nagasaki. Es decir, un siglo teñido de mucha guerra, de mucha violencia y de muchísima muerte. Pasamos al siglo XXI y aún subsisten las secuelas de ese tiempo, por lo cual esas secuelas, y parte de esto es lo que hace el Museo del Holocausto en la Argentina, es poderlas poner en conocimiento, atender a chicos de escuelas, a fuerzas de seguridad, a miembros del Poder Judicial, a referentes de la sociedad civil en todos los órdenes, para que tuvieran conocimiento de esto. Hace unos días, Elizabeth, el diario El País, el diario español que se edita en la Argentina, publicó un artículo de opinión bajo el título, con un interrogante que lleva el título de Guerra Fría o Paz Caliente. Nosotros hemos pasado también lo que se llamó la Guerra Fría y pareciera que este siglo XXI está teñido de lo que se llama la paz caliente, a mi modo de ver y según la referencia del articulista. ¿Por qué la paz caliente? Porque aparecen un sinnúmero de situaciones que no dan cuenta de una guerra entre países declarada o entre continentes declarada o una apropiación de grandes geografías, sino que aparecen muchas situaciones en todos los continentes que transmiten violencia, una nueva generación de gente que está pretendiendo otra manera de vida, se prorrogó la edad en función de la posibilidad de la mejora de la tecnología y de la medicación, jóvenes que hoy están teniendo otras maneras de pensar, nuevos vínculos familiares, nuevos desarrollos en las relaciones de comercio. En relación a esto aparece hace unos días el Brexit, como bien vos lo anunciaste, por lo cual el Reino Unido pretende, o pretendió, y así salió resuelto, separarse de la Unión Europea. Pasado este momento electoral o de elección o de referéndum, muchos de los que votaron en ese sentido hoy están arrepintiéndose. Es llamativo que el 75% de los jóvenes votó en favor de pertenecer a la Unión Europea. Quienes votaron en irse son las generaciones mucho más grandes que han pasado otros acontecimientos del siglo pasado. Y eso también da para pensar. También hace pocos días se produjo un atentado en Estambul, en Turquía, donde murieron decenas de personas, cientos de heridos. Se le atribuye al ISIS, al Estado Islámico. Y aquí entonces surge otra cuestión que es lo que vos llamás y lo que se llama el nacionalismo o abundar en los nacionalismos, que también está muy bien descrito por Amos hace muchos años en un libro llamado Sobre el fanatismo, donde determinadas corrientes religiosas o sociales no solo preponderan poder convivir a través de su cultura, sino avanzar en querer dominar a partir de su cultura, y se hacen fanáticos. Este fanatismo ha llevado a producir la muerte en Francia el año pasado, en enero del año pasado, en París, con atentados, ha llevado en Estados Unidos a otro atentado recientemente y ahora recientemente Estambul. El tema, justamente yo me venía preguntando estos días y charlándolo con alguna gente amiga, el tema del nacionalismo, ¿qué produce? Hay muchas poblaciones, produce escisiones. El Brexit produce una escisión del Reino Unido del resto de Europa. Pero a su vez Escocia, dentro del Brexit, dice yo no me quiero quedar ahora con el Reino Unido, me quiero ir a la Unión Europea. Pero por otro lado incentiva a determinados otros sectores de la Unión Europea a producir ganas también de separarse. Cataluña viene anunciando hace rato el tema de que se quiere independizar de España. Pero ¿qué es lo que yo vengo conversando? Que esta situación de extremos nacionalismos o de pretendidos individualismos o atribuciones propias como los grandes de la humanidad, en lugar de producir la unidad en la diversidad, producen la separación con las diferencias.
cada uno de estos elementos dice, nosotros queremos irnos por tal razón. No hay decisión de quedarse, aceptar la diversidad, negociar, conversar, ver de qué manera pueden seguir unidos, aún en su diversidad y aún con las buenas y las malas que toca la vida de convivencia. Hay una razón muy fuerte donde se está dando cuenta qué difícil hoy es, Elizabeth, la convivencia. Y aparte están muy molestos algunos, en algunos países no y en otros sí, parece que en Gran Bretaña algunos sí y otros no, la llegada, esta ola de inmigrantes que expulsa a Medio Oriente y que llegan en este momento a Europa. Ahora eso no sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Esta es una de las consecuencias, lo que está pasando en Gran Bretaña, de esta ola de inmigrantes. O sea, el mundo está cambiando. Sí, claro. En Estados Unidos aparece un Trump que también habla de este aislacionismo, de cerrar la frontera y que en este caso no entren los mexicanos. Sí, además hasta... Entonces, ¿por qué está pasando también en Estados Unidos y qué es lo que está pasando? Además, bueno, lo que ocurre en Estados Unidos es que Estados Unidos también tiene su propia problemática interna. Estados Unidos es un país que se ha caracterizado por las luchas internas. Fíjate vos, Elizabeth, Estados Unidos tuvo mucha esclavitud y pudo luchar en favor de la no esclavitud. No existe tal. De esto no hace muchos años. Estados Unidos tuvo una población negra muy abundante y hoy hay negros totalmente integrados. Cuando uno visita Estados Unidos se da cuenta de la integración social de distintos países. Hay comunidades judías, rusas, italianas, barrios chinos, etcétera, etcétera. Trump viene y desarrolla algo que tiene que ver con un sentimiento que viene apareciendo en un sector de la sociedad que no se siente satisfecha con su modo de vida, con una situación económica que no viene acompañando en la medida que se pensaba en la evolución de Estados Unidos, y además aprovechando esta cuestión de los nacionalismos y del odio que de alguna manera es el efecto de lo que ha pasado el 11 de septiembre de 2001. El impacto del 2001 con el bombardeo y la caída de las Torres Gemelas se está viviendo porque hay una sensación de que en cualquier momento pueden aparecer estas cosas sin que alguien pueda preverlas. Yo quería mostrarles, por eso me levanto porque no se está viendo bien, estas fotos de... ¿Me alcanzás las otras y las mostramos? Sí, claro, cómo no. Esto, Adolf Eichmann, que vivió acá en la Argentina, este jerarca nazi. Los chicos, yo les quiero mostrar todo esto, que vos sos el vicepresidente del Museo del Holocausto, sí, porque en definitiva la conclusión extrema del nacionalismo terminó en un Hitler. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes cómo es importante esta diversidad de culturas, la integración, no cerrarnos completamente a otras culturas. Y bueno, contanos un poco lo que estamos viendo y qué hace el Museo del Holocausto, que de alguna manera es el reflejo de la historia, que es la memoria de los pueblos para siempre. El Museo del Holocausto intenta permanentemente, función esencial del Museo del Holocausto, recibir gente y tener permanentemente visitas que den cuenta de lo que fue esos años trágicos, desde el año 39 al año 45, cuando Hitler intentó apoderarse de Europa. Mira, y está la situación que hoy sucede, que, bueno, te dije hace un ratito, vienen chicos, vienen jóvenes de escuelas, judías y no judías, vienen fuerzas de seguridad, es decir, vienen gente del Poder Judicial, gente del exterior. ¿Qué idea? La idea es, señores, esto no se puede volver a repetir. En este sentido, y con esto te doy el pantallazo final, si te parece, el diario La Nación publica el día 30 de junio, hace pocos días, un artículo bajo el título Un atisbo del fin del mundo. Su autor, Thomas Friedman, para The New York Times. Y dice, el triunfo de Brexit por escasa mayoría no es el fin del mundo, pero sí nos muestra el camino para llegar a él. Una superpotencia europea, histórica defensora de la democracia, el pluralismo y el libre mercado, cae bajo el encanto de un puñado de políticos cínicos que encontraron la forma de impulsar sus carreras explotando el miedo de la gente de la inmigración.
Por otro lado, uno puede decir, bueno, esta inmigración que viene de determinados países donde se fomenta el ISIS puede dar lugar a que aparezca alguien que termine siendo ciudadano al principio, tener descendencia después y luego sus propios descendientes poder ser los que asesinan a otra gente del propio país. O sea que la diversidad de culturas y la integración es fundamental. Por supuesto. Gracias por esta charla, Guillermo. No, por favor, gracias a vos. Después de la pausa vamos a hablar de economía aquí en la Argentina con respecto a las empresas, a las industrias, básicamente, con Diego Coats. Ya volvemos, no se vayan. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. Aquí estamos en Dame el Poder, Diego Coats, economista. Gracias por venir. Un placer estar con ustedes. Bueno, justamente como vengo hablando en varios programas y como hablamos, hoy nos salimos del día a día y vamos a hablar de la situación en general en este mes de las empresas y del sector industrial. Yo lo dije al principio del programa, entre un tema que les preocupa en general y que de alguna manera hay que ir solucionando. Uno que no dije, que es la enorme presión tributaria, el costo laboral, que de alguna manera no viene de la mano de un montón de cosas porque tienen unos cuantos problemas, la inflación, el aumento de tarifas, o sea, es un combo que por ahí en las grandes empresas no sé qué impacto tiene, sí sé que en las pequeñas y medianas es un tema complicado. Entonces, ¿cuál es la situación real según lo que ustedes tienen analizado y cuáles son las perspectivas de acuerdo a la economía a futuro y la ley PYME? A ver, bueno, son muchos temas, todos muy interesantes para analizar. A ver, ese contexto afecta tanto a grandes empresas como a pequeñas empresas industriales, porque lo que tienen las grandes empresas es que por ahí es más espalda para poder sostener o aguantar, dicho en términos futboleros, el contexto. La realidad para el sector industrial, que es lo que estamos analizando, el sector industrial primero es transable, compite con el mundo. A veces uno tiene una peluquería, un comercio, son actividades no transables, entonces no compiten con el mundo. El sector industrial compite y nuestros principales competidores en muchos rubros son Brasil y China, y este es un mundo con bastante más amesetado, no es un mundo de alto crecimiento, sobre todo en Brasil, y eso le pone una cuota de dificultad adicional. Y a nivel local, hasta el 2011 la industria, tanto pymes como grandes empresas, crecieron mucho, pero desde fines del 2011 hasta el 2015 está estancado. Y con el cambio de gobierno y los reajustes que hubo que hacer por la herencia vinculada al cepo cambiario y todas las intervenciones que había, todos esos cambios impactaron muy fuerte en los costos, como decías muy bien vos. El primer punto fue el aumento del costo energético por las tarifas tanto de energía eléctrica como de gas. El tema salarial, que obviamente Argentina, que es un país intermedio en términos de salarios, paga el doble de salarios que Brasil y el triple que México. Estamos por debajo de los países europeos y Estados Unidos, obviamente, pero eso es lo que los economistas llamamos la trampa de los salarios medios, que no podemos competir bajando salarios en dólares, o nos cuesta mucho por baratura, porque la sociedad demanda mayor salario y mayor igualdad social, pero por otro lado no podemos competir por tecnología, escala, sistema tributario, financiamiento, con los países que pagan mayores salarios, que son desde Alemania hasta Corea del Sur y otros países de Europa. Entonces, la clave para los próximos meses es, primero, recuperar el crecimiento. Eso es importantísimo tanto para las pymes como para las grandes empresas, que la economía vuelva a ser dinámica y esperemos que eso ocurra más hacia fin de año.
y establecer una agenda de trabajo concreta para mejorar la competitividad y la productividad, en particular en la industria, que como te decía compite, y tiene un activo fundamental que genera 1.300.000 puestos de trabajo en blanco. De 6,5 millones, 1.300.000 los genera la industria, es el primer sector importante que genera industria, con salarios promedio que son 8.000, 9.000 pesos más que en otros sectores. Digo. Entonces es un sector que genera mucho empleo y de calidad. Y ahí podemos charlar un ratito. Una buena noticia es la ley PYME, que se está sancionando, que está en etapa final, y que tiene, por lo menos para un sector de empresas, algunos incentivos muy interesantes para ponerlas en movimiento de nuevo. ¿Cuáles? A ver, lo más importante, hay algunas medidas que ya le había lanzado el Ejecutivo, que tenían que ver con ampliar los créditos y las líneas a tasas menores, tanto para capital de trabajo como para inversión del Banco Central, las famosas líneas de crédito productivo. Había una mejora por el tema del IVA, que ahora el Congreso lo está profundizando. Es decir, la PYME le complica mucho que el administrador tributario, la AFIP, tenga que ingresar el IVA cuando a veces, o impuestos cuando a veces no terminó de cobrar la factura. Te tiene que pagar salarios, impuestos, y por ahí el cliente no le pagó. Y con estas tasas de interés le genera un costo financiero que pasa a ser cuasi dramático en algunos sectores. Lo que se está intentando lograr es que eso sea 90 días, que darle más 90 días, a menores tasas, que haya incentivos particulares a la inversión. Se reduce a cero el pago de un impuesto bastante distorsivo como créditos y débitos para todas las transacciones bancarias. La pyme que está en blanco tiene que pagar, todo el mundo conoce el famoso impuesto al cheque, entonces para pymes no hay más impuestos, todo esto van a cuenta de otros impuestos, así lo llevas a cero. Para las medianas empresas, para una parte de las medianas empresas es el 50%. O sea, hay un abanico de políticas interesantes para darle más músculo a las pequeñas y medianas empresas, que esperemos que empiece a traer resultados concretos en los próximos trimestres. La importación es otro de los temas que se quejan. Uno de los países que está trayendo muchos productos es China, que es una potencia enorme, con la cual es muy difícil de competir por su bajo costo laboral, justamente lo opuesto, sus ventajas comparativas en cuanto a varios aspectos. Ese es uno. Y en realidad, bueno, puede llegar a liquidar nuestra industria nacional. Y bueno, en el tema de la metalúrgica, yo sé que hay muchas empresas nacionales que no están vendiendo acero, y hay muchas empresas pequeñas que tienen que ir a buscar a los chinos porque acá en Argentina no le venden. O sea, se está complicando la cosa. A ver. Y eso es muy riesgoso por el empleo en la Argentina y por muchos otros factores, ¿no? O sea, me parece a mí, la industria nacional. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, poniendo en términos futboleros, nosotros somos un equipo de fútbol en mitad de tabla, y tenemos que saber cuándo tenemos una buena estrategia defensiva y cuándo tenemos una estrategia ofensiva y contragolpear. Con eso quiero decir, el problema, China en los 90 era prácticamente no importábamos nada de China, hoy importamos el 20%. A principios de los 2000 teníamos superávit comercial, ahora tenemos un superávit acumulado en 4 años de casi 30.000 millones de dólares. En productos industriales, el año pasado el déficit fue de casi 12.000 millones de dólares. Por cada dólar que estoy comentando es un empleo que importamos de China. Con respecto a la balanza comercial con China. Vamos a 12.000. Déficit comercial entre todo lo que le exportamos e importamos. Exportamos un montón de soja. O sea, y les exportamos soja, importamos una cantidad de productos. Y nos importan por 12.000 millones. El déficit en es productos industriales es de 12.000 millones de dólares. O sea que hay 12.000 millones a favor de ellos. Si sumamos la soja, el déficit es un poco menor, 5.000 millones de dólares, digo, ¿no? Y estamos hablando de una economía, como te decía, que era 0% o 2, 3% en los 90, hoy es 20% de nuestras importaciones, y que en todo el mundo está teniendo problemas. ¿Por qué? Porque como no es una economía, hoy se está discutiendo la Organización Mundial de Comercio, si es una economía o no de mercado, que eso es un tema muy importante, en muchos sectores tiene subsidios que alcanzaron el año pasado casi 20.000 millones de dólares, y la particularidad que tiene es que muchos son empresas públicas y que pueden tener márgenes negativos durante 4 o 5 años y competir con, técnicamente se llama con dumping, con precios subsidiados,
en todo el mundo. Vamos a explicar, Entonces, para que la mayoría para de que la gente precios subsidiados por el Estado Sí. chino, porque es un país comunista, donde la Es gran una economía mayoría planificada de las empresas centralmente, son del exactamente. Estado, Una planificadas parte. por el gobierno, como buena economía comunista. Entonces eso hace que tengan un Ventajas. subsidio, una ayuda del Estado, con la cual es muy difícil competir. Por Exacto. eso se está cuestionando si es A una nivel- economía de mercado y está en la Organización Mundial de Comercio. Claro, si finalmente en diciembre le van a decir a China, muchos países le van a contestar, Estados Unidos, la Unión Europea, mira, todavía no sos una economía de mercado, entonces te tengo que utilizar instrumentos particulares, porque si no viene a precios muy bajos y afecta el empleo, no en Argentina, en Estados Unidos, ¿Y acá qué puede pasar? en Europa. A ver, acá hay que tener Si una no mirada. frenamos esto, ¿qué puede pasar? Acá hay que tener una mirada muy inteligente, entender que el gobierno va a poner en movimiento la inversión privada y pública. En muchos aspectos, la inversión pública, el gobierno está buscando financiamiento de todos los países, en particular de China. Algunos acuerdos se heredaron del gobierno anterior. Y la clave cuál es, que para estas grandes obras importantes que va a llevar adelante el gobierno, como también el sector privado, estas obras no tengan un drenaje de importaciones y empleo y tecnología importadas de China. Con Estados Unidos y la Unión Europea también ocurren estas cuestiones, pero cuando negociás con un país como China, que es una gran potencia y es un partido centralmente planificado, es mucho más fácil que digan, yo te presto plata, pero todos los productos, toda la tecnología, aunque vos tengas capacidad instalada y tengas empleo nacional, se generen en China. Y yo igualmente te ayudo, te compro, pero porotos de soja, ni siquiera vinos, ni siquiera aceite de soja. China tiene una mirada, porque pensá que China, y también pasa con India, tienen 600 millones de personas que todavía viven en el campo. Esto para que la gente de 600 millones de personas viven en el campo, pero no el campo como el de acá. Agricultores de subsistencia, familias que viven en una parcela y producen para consumir, no es el campo tecnificado argentino. Entonces, como los tienen que llevar a la gran ciudad, los buenos empleos, ¿qué dicen? Yo te compro la materia prima, el poroto de soja, el maíz, el petróleo, el gas, y lo transformo, incluso invierto en tu país para tener acceso a esa materia prima y lo transformo en conocimiento y en empleo chino. Entonces, ¿la inteligencia cuál es? ¿Necesitamos financiamiento? Sí. Pero negociar, decir, bueno, donde tenemos producción nacional, tiene que ser Argentina. O sea, están fijando esas pautas de vamos a comerciar con los chinos, vamos a traer inversiones, pero vamos a ir siguiendo detenidamente y minuciosamente tema por tema para tener un control. Yo creo que ¿Se está haciendo eso? Yo creo que con China hay conciencia, con el resto de los países, porque también por otro lado Brasil tiene recesión, la Unión Europea no crece demasiado, entonces la pregunta es cómo Argentina está volviendo al mundo y se está insertando las corrientes de inversiones globales, tiene la inteligencia suficiente para integrarse al mundo efectivamente, pero sin ingenuidad. Porque el mundo no te regala nada, el mundo te quiere vender y vos tenés que ser más inteligente y decir, bueno, te compro efectivamente, pero también te vendo y sobre todo empleo de calidad. Gracias, Diego. Y para cerrar, es tan acertado todo esto que estamos hablando que fíjense ustedes, quiero que enfoquen ahí el alud amarillo, China, una revista del año 1900, si no dice 65, por ahí es, donde en este programa, tomalo en primer plano, por favor, venimos hablando de eso hace muchos años, ¿sabes? Hace 13, donde hay que seguir de cerca el tema de China. Y esa es la idea. Gracias por haber estado acá, nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder. Chao.